Saludos y bendiciones, mis hermanos en Cristo. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. En esta tarde quiero estar compartiendo unos pasajes acerca de lo que vemos hoy en día. Hoy en día estamos viendo que el daño más grande se le está haciendo a la iglesia de Cristo no es tanto de los de afuera, sino como de los de adentro, de las mismas personas que profesan ser cristianos, pastores, líderes de la iglesia. Son las personas que más daño le están haciendo a la iglesia de Cristo por sus malos testimonios. Y muchas personas dicen, bueno, es preferible, yo creo en Dios a mi manera, yo no tengo que ir a ninguna iglesia porque esa iglesia está llena de gente hipócrita, de charlatanes, los pastores son unos vividores. Y es cierto que existe este tipo de personas adentro de las congregaciones cristianas, pero no todo el mundo que se identifica como cristiano realmente lo es. No todo el que le llama Señor a Jesucristo realmente es un verdadero creyente. Y no todo aquel que se identifica como hombre de Dios, como pastor, como ministro, como evangelista, como profeta, como se quiera identificar, es un verdadero hombre o profeta o siervo de Dios. Tampoco no toda institución que se llama cristiana realmente lo es. Y es por eso que en esta tarde quiero estar compartiendo eh, el Evangelio según San Mateo, versículos del 15 al 23, donde vamos a estar tocando y explicando estos temas. Así que si pueden buscar sus Biblias, Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Dice así nuestro Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vea que la primera advertencia que nuestro Señor trae es acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos ministros, de esas personas que se identifican como siervos de Dios, pero por dentro en verdad son lobos rapaces, que no están para edificar a las ovejas del rebaño, sino para arrancarle la lana a las ovejas del rebaño. Y esto es algo que la Escritura nos advierte constantemente. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos, libro de los Hechos, capítulo 20, versículos del 26 en adelante, vemos que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, de hecho a los líderes de la iglesia de Éfeso, él les dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo podía decir que estaba limpio de la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque no había rehuido hablar todo el consejo de Dios. Hoy en día hay muchos pastores, ministros, predicadores que rehúsan hablar del pecado, que rehúsan hablar del arrepentimiento, solamente hablan lo que ellos entienden que la gente quiere oír, palabras suaves, lisonjería, tal como la Biblia advierte que van a ser los falsos maestros en segunda de Pedro y en la epístola de Judas. O sea, rehúsan estas personas que andan inclusive iglesias casando personas del mismo sexo, cuando la Biblia condena abiertamente la homosexualidad, lo llama abominación. Y estas personas dicen que no, amor es amor, Dios ama a todo el mundo igual. Y inclusive están ordenando ministros abiertamente homosexuales, transgénero, y están calzando personas del mismo sexo. Estas personas van a dar cuenta a Dios. Estas personas están, aquellos ministros que tal vez no llegan a ese extremo, pero se niegan a llamar pecado lo que la Biblia llama pecado, que se niegan a llamar al arrepentimiento, que se niegan a hablar de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estos ministros son culpables de la sangre de esas personas. Dice, por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ese es el deber del ministro, no es hablar los temas que le guste, es hablar todo el consejo de Dios. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Note aquí,
Primeramente Pablo manda a los ministros a mirar por vosotros mismos. Me gusta aquí en el libro El Pastor, que se lo recomiendo a todo pastor ministro que me esté viendo en esta hora. Se llama El Pastor Renovado o El Pastor Reformado, por el puritano Richard Baxter, que escribió para el siglo XVII. Esto es una joya. Pero sobre este pasaje dice Richard Baxter a los ministros: asegúrate de que la obra de la gracia salvadora sea completa en tu propia alma. Cuídate, no vayas a carecer de aquella gracia salvadora de Dios que ofreces a los demás, desconociendo la obra eficaz del evangelio que predicas. Y no sea que mientras proclamas al mundo la necesidad del Salvador, tu propio corazón lo desconozca y pierdas tu parte en él y en los beneficios de tu salvación. Cuídate de morir mientras avisas a los demás contra el peligro de muerte y de morir de hambre mientras preparas su comida. Muchos han exhortado a los demás a no caer en el infierno a la vez que ellos mismos corrían allá. Más de un predicador que clamó muchas veces a sus oyentes para que escaparan de la condenación está ahora en el infierno. ¿Acaso resulta razonable imaginar que Dios le salvará a uno por ofrecer la salvación a los demás mientras él mismo la rechazaba? ¿O por contar aquellas verdades a los demás que él mismo dejó de lado o de las cuales abusaba? Más de un sastre que hace trajes caros para los demás anda vestido de harapos, y más de un cocinero que apenas se lame los dedos cuando prepara platos suculentos para otros. Esto es tremenda advertencia, comenzando a los mismos ministros que predicamos la palabra de Dios. Asegurémonos que nosotros verdaderamente somos genuinos creyentes. El hecho de ser pastor, de ser predicador, no es la garantía de que eres un genuino creyente, como vamos a ver aquí más adelante y como advierte nuestro hermano Baxter. Pero Pablo sigue diciendo, volviendo a Hechos 29, él dice: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo ya advierte, inspirado por el Espíritu Santo, que después que él partiera, después que él muriera, iban a venir entre los mismos líderes cristianos lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Y más lo que dice después el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entre los mismos hombres de Dios, entre los mismos pastores, entre los mismos obispos se iban a levantar estos lobos rapaces. Por eso es que hoy en día prácticamente todas las sectas pueden trazar su origen. Pueden decir, bueno, somos la iglesia más antigua, nosotros venimos de la línea directa de los apóstoles y todo esto, pero eso no te hace una genuina iglesia. No, la tradición no te hace una genuina iglesia, porque Pablo deja saber aquí mismo que de los mismos líderes cristianos se iban a levantar lobos rapaces, y eso fue lo que pasó históricamente. O sea, usted puede tratar hoy en día todas las sectas, por más tradicionales que sean, o las que surgieron en el siglo XIX, las puedes trazar al cristianismo original, porque es que de ahí es que salieron. O sea, toditos, por ejemplo, muchos de estas sectas, como los Testigos de Jehová, mormones, eran pastores los que comenzaron estas sectas, pastores evangélicos, y terminaron desviándose. Lo mismo pudiéramos decir de la religión tradicional. O sea, el obispo de Roma era un obispo como todos los demás, no estaba por encima de todos los demás en los primeros siglos de la iglesia. Pero después poco a poco empezaron a desviarse. Así que sí pueden trazar su origen aún hasta los apóstoles, pero eso no significa que lo que vemos hoy en día es la iglesia de Cristo o una enseñanza genuina de acuerdo al Nuevo Testamento. Porque la Biblia advierte que de entre ellos mismos se iban a levantar. Vemos también la advertencia que le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación,
y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el trabajo del hombre de Dios. No es hablar las cosas bonitas, no es decir, Dios te va a dar dinero, Dios te va a bendecir, reclama, declara, eres hijo de un rey. No, el trabajo del predicador es reprender, redarguir, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que vemos que la Biblia claramente nos advierte. Así que cuando vemos estos charlatanes del falso evangelio de la prosperidad, hablando de que Dios les revela que hay personas que van a dar $1,000, $100, que ponga su semilla de fe, y muchos de estos charlatanes, la Biblia nos advierte. La Biblia nos advierte, tal vez alguien que me está escuchando ha sido engañado por estas personas, se siente en que no hay verdaderos hombres de Dios, de que no hay verdaderos pastores. Sí los hay, pero también hay muchos de estos charlatanes, y estos charlatanes no son pastores de Cristo. Estos charlatanes son falsos profetas, lobos rapaces. La Biblia nos advierte. Por eso vemos que el Señor, volviendo otra vez a Mateo 7:15, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Oiga bien el versículo 16, por su fruto los conoceréis. No es por los dones, no es por lo bien que hablen, no es ni siquiera por lo bien que enseñen. No, es por el fruto. La persona, el hombre, la mujer de Dios se conoce por el fruto. No es por los años que llevas asistiendo a la iglesia, no es porque te bautizaste, no es porque estudiaste en un seminario, no es porque estás activo en algún ministerio de la iglesia. No, el verdadero hombre de Dios o mujer de Dios se conoce por el fruto. No es por los dones. El don no es sinónimo de una persona espiritual, como vamos a ver más adelante, aquí en este mismo pasaje. O sea, es por el fruto que se conoce. Y nosotros mismos tenemos que examinarnos, autoexaminarnos nosotros mismos, a ver si somos genuinos creyentes. No por el conocimiento que tenemos, no por los años que tenemos en el Evangelio, no porque me bauticé, sino por el fruto. ¿Cuál es el fruto? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo vivimos? La persona espiritual llena del Espíritu no se conoce porque brinca, salte o hable en lengua, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Por el fruto se conoce el árbol. Entonces, cuando vemos una conducta completamente contraria a lo que la palabra de Dios enseña, no importa el nombre que tenga esa institución, no importa el título que tenga esa persona, si es contrario a lo que enseña la Escritura, no es de Cristo. Si es contrario, si el fruto es contrario al fruto del Espíritu, no es de Cristo. Llámese como se llame la institución, llámese como se llame o profese lo que profese la persona. Seguimos, dice Jesús, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis amigos, mis hermanos en Cristo, es por el fruto nuevamente. No te dejes engañar. Tal vez has sido engañado, tal vez has sido herido por alguno de estos charlatanes. Pero estos charlatanes van a tener que dar cuenta a Dios. Muchas de las personas, cuando vemos adulterio, fornicación, engaño, estas personas amantes del dinero, o sea que lo único que hacen es pedir y todo es dinero y dinero y dinero. Nunca hablan de santidad, nunca hablan de arrepentimiento. Estos no son ministros de Cristo, son lobos rapaces. Por el fruto se conocen. Por el fruto, no es por lo que afirman ver. Y en el versículo 21 el Señor lo deja más claro todavía. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Oiga bien, no es el que dice,
sino el que hace. Y no quiero que nadie me acuse de enseñar salvación por obra. Estamos claros que la salvación es solamente por la fe. Pero como decía Martín Lutero, somos salvos solamente por la fe, pero esa fe genuina no viene sola. Porque esa fe genuina viene acompañada de las buenas obras, de aquellas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No significa que vamos a vivir una vida perfecta aquí, libre de pecado, que no vamos a fallar, que no estamos hablando de eso. Mientras estemos en esta carne vamos a tener una batalla y vamos a caer, pero nos vamos a levantar por la gracia de Dios. Pero el Señor deja claro que no es el que dice. Entonces no, toda persona que dice Señor, soy cristiano, no necesariamente lo es. Jesús ya dijo que es por el fruto, es por el fruto. Yo veo hoy en día personas, lo primero que vemos en las mismas redes sociales, personas abogando por la homosexualidad, otros viviendo como se le pega en gana, y lo primero que dicen, no, es que tú no eres quien para juzgar, que nadie me juzgue, porque Dios es amor, el único que juzga es Dios, sí, el único que determina es Dios, sí, Dios ha determinado y Dios ha juzgado por medio de su palabra, y lo que la Biblia llama pecado, sigue pecado, y cuando la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, tenemos que creer lo que dice la Escritura. Hoy en día, como digo, hay pastores, lobos rapaces que se rehúsan a hablar de esto. Y la Biblia deja clara. Entonces, cuando vemos personas que tienen cierta conducta y se identifican como cristianos, no te dejes llevar por eso. No digas, no, todos estos cristianos son unos hipócritas. No es que esa gente son peores que los que están afuera, los que están en la iglesia. Es que no todo el mundo que está en una congregación es un genuino cristiano. Y si el fruto de esa persona no es de acuerdo a lo que estipula la Biblia, pues no lo es. Así que tú pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo, no en las personas. Las iglesias, las congregaciones están llenas de personas autoengañadas que afirman ser lo que no son, que creen que van para donde no van, que creen lo que no creen. Por su fruto se conoce el árbol. Entonces no es por lo que afirme ser, no es por lo que diga ser, sino por el fruto. El Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y aquí esto es para que cada vez que yo leo también se me paran los pelos de los brazos. Muchos, no dicen pocos, no dice dos o tres, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hoy en día muchos son llevados a este tipo de campañas, a este tipo de iglesia que supuestamente están haciendo muchos milagros, profetizando, echando fuera demonios. Uy, tienen reputación de ser grandes hombres de Dios. El Señor dice que no, que necesariamente no. Fíjate lo que dice, y entonces les declararé. Estas personas autoengañadas, aquí está hablando en el día del juicio, le van a mostrar las credenciales a Cristo, no su conducta, no el fruto del Espíritu, no, sino yo eché fuera demonios, no, yo profeticé, no, tal vez algunos dirán, bueno, no, yo fui pastor por tantos años, no, yo enseñé en la escuela dominical, no, yo prediqué, no, yo era muy conocido en radio, televisión y en YouTube y en todas partes como un gran ministro de Dios. Y sabe que el Señor les va a decir, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por el ministerio que se conoce el hombre de Dios, no es por los dones que se conoce el hombre o la mujer de Dios, no es por el tiempo que lleves en la iglesia, no es por el tiempo, no es porque te bautizaste, no es porque estés activo en algún ministerio, no, por el fruto. ¿En qué estás confiando tú? Yo creo que la Biblia nos llama a autoexaminarnos a todos nosotros, incluyendo a nosotros los predicadores del Evangelio. Tenemos que examinarnos. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde en su gracia y misericordia, que no seamos de los que el día del juicio vayamos muy confiados por el ministerio, porque éramos conocidos como hombres de Dios. De hecho, en estos días tuve un intercambio con el nieto de un conocido evangelista de Puerto Rico, ya partió. Y él muy orgullosamente hablando de que
Él lo siguen miles de personas, que Él ha hecho milagros, que Él ha llenado estadios, que quién es uno para cuestionarlo. En serio, en eso es lo que tú haces. Mira, cuidado que no seas de a lo que en aquel día el Señor te diga, mira, con todos los estadios que llenaste, con todos los supuestos milagros y demonios que echaste, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no es lo que uno, no es por lo que uno profesa hacer, sino por lo que uno hace. Y cuando hablo de hacer me refiero al fruto del Espíritu, la vida en obediencia. Así que termino no sin antes exhortarle que nos autoexaminemos. Si has sido tal vez herido, engañado, golpeado por uno de estos falsos, la Biblia te advierte. La Biblia te advierte y aquí ve, no todo lo que se identifica como iglesia de Cristo lo es. No todo el que se identifica como un ministro del Evangelio lo es. Y no todo el que se identifica como cristiano lo es. Así que vamos a poner la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga.